y colocamos nuestro tema, que es una tabla de distribución de frecuencias. Entonces es nuestro siguiente tema. Y colocamos su definición. Dice que la tabla de distribución de frecuencias es una manera más ordenada de presentar la información y a partir de la cual podemos hacer lecturas un poco más amplias. La tabla de distribución de frecuencias nos permite no solamente ver la manera en que se acomodan los datos, también podemos ver hacia dónde es la tendencia, en este caso hacia valores de variable más bajos y la variabilidad que pueden tener nuestras observaciones dentro de la muestra. Entonces, esta es la definición, esta es la utilidad de generar una tabla de distribución de frecuencias. Y bueno, vamos a generar una a partir del ejercicio anterior para que vean cómo se realiza, ¿no? Yo creo que todo el mundo la ha hecho alguna vez y si no se acuerdan, pues ahorita la resolvemos, no pasa nada. Disculpa, pero tanto hablar y con frío no deja nada bueno para la garganta. Entonces, es el mismo ejemplo. Y vamos a insertar nuestra tabla. La voy a hacer de 2×8, no sé si me alcance. Y usualmente nosotros tenemos que colocar en la parte superior un tema, un encabezado de la tabla. Es lo que pues es más correcto. Entonces estos dos los voy a unir. Y le voy a poner dientes de leche que han perdido niños de primaria, ¿no? Que es lo que nos decía nuestro ejercicio. Y después tenía yo todos los rangos o datos que se repiten. Y teníamos al número 1, 2, 3, 4, 5 y aquí abajo la palabra total. Y entonces, con base a esta tabulación, yo lo que tengo que marcar aquí es cuántos dientes de leche han perdido los niños de primaria. Entonces vamos a eliminar esta última para que quepa. Eliminar la fila. Ahí está. Entonces creemos que un diente solamente lo han perdido 3 niños. 2 dientes los han perdido 7 niños. 3 dientes, voy a hacer trampa, voy a regresar acá para no estar rayando. Son 2, 4 niños, 4 dientes solamente 2 y 5 dientes eran 4. Y el total me debería de dar los 20 niños, ¿no?, que han sido encuestados. Entonces, así de fácil se hace nuestra tabla de distribución de frecuencias. O por ahora, así de sencilla es como le hemos hecho, ¿no? De este lado tenemos el dato que se está, o más bien la variable, y la cantidad de veces que se ha repetido. No sé si quede claro ahí el cómo se construye. Yo sé que sí, pues repito, es la manera más sencilla que tenemos para hacer un gráfico, ¿no? El dato y la cantidad de veces que se está repitiendo. ¿Dudas hasta ahí? Yo sé que no. Sí, también se puede hacer a través de tablas, pero bueno, ahorita no hemos preparado la clase para hacerlo así. Ahorita solamente estamos, vamos a ver cómo se construye esta tabla de distribución de frecuencias, porque faltan otras columnas, ¿no? Entonces, este ejemplo es el más simple de todos para poder trabajar. Y bueno, esto que estamos generando aquí ya son datos agrupados, que es siempre lo deseable, es siempre lo que se busca uno para poder trabajar. Entonces, vamos a colocar nuestra nota que son datos agrupados. Y ahorita vamos a hacer otro ejercicio para nuestra tabla y generar datos agrupados. Dice que cuando trabajamos con un conjunto grande de números, generalmente no podemos sacar conclusiones, pues solemos concentrarnos en valores mayores o en los menores o en los más frecuentes sin afirmar algo categóricamente. En este sentido decimos que tenemos datos, pero no información. Entonces, hasta que nosotros podemos representar esta información en una tabla, es que nosotros podemos tener ya la información y poder interpretarla. Entonces, vamos a seguir trabajando y generar nuestra tabla de frecuencias para poderlo hacer, ¿no? Entonces, vamos a colocar otro ejercicio
para poder construir una tabla de frecuencias más grande. Ver que no sea la de tarea la que las abrí. Es esta. Entonces, no tengo el texto, no lo anoté. Pero bueno, en esencia, se revisa la estructura de 40 alumnos para determinar el mobiliario necesario para que todos ellos quepan de manera cómoda o satisfactoria, ¿no? Es un problema en las escuelas que el mobiliario que se compra es estándar y a los muy chiquitos les queda muy grande y a los muy grandes les queda muy pequeño. Entonces, esta escuela se preocupó y quiere hacer pues una elección de acuerdo a los datos estadísticos levantados dentro de su población, ¿no? Entonces, yo aquí tengo una tabla con 40 datos, no están agrupados, entonces tengo que construir mi tabla de distribución de frecuencias para poder resolver este problema. Entonces, lo primero que tengo que obtener es el rango de valores. Y ahora sí, ya era lo que nos estabas preguntando hace rato, que era el rango, ¿no? Y ya como les comenté brevemente, el rango de valores, buscamos el dato de menor valor y el dato de valor mayor y obtenemos la diferencia que hay entre ellos, ¿no? Entonces colocamos aquí nuestra nota, tenemos el dato menor y el dato mayor y realizamos una diferencia entre ellos. Entonces, aquí tenemos nuestros datos y podemos observar que el dato más pequeño, así de rápido, es el 1.51 y el dato más grande es el 1.99. Entonces, colocamos nuestra operación. 1.51. Pues de que ahora sí está 1.51 menos 1.99. Y ahora sí, ese dato que nos dé de restarlos es lo que nos va a dar el rango para estudiar. 1.51 menos 1.99. Dice que es de 0.48. Perdón, anoté los valores al revés. Debe ser el mayor menos el menor. Ahí está. Entonces, este es nuestro rango, 0.48. Colocamos aquí arriba la nota. El rango es de 0.48. ¿Qué es lo que nos va a permitir el rango? Pues saber entre qué valor y qué valor nosotros vamos a poder obtener los resultados de nuestro sondeo, nuestra estadística, y a partir de eso poder dividirlo en clases. Entonces pasamos a nuestra siguiente definición, que es el número de clases. Número de clases. No está establecido, pero usualmente cuando trabajamos con muchos números de clases o con muchos datos se vuelve complicado, ¿no? Entonces, más de 10 no es recomendable obtener. Entonces, para obtener el número de clase, bueno, ¿qué es el número de clase? Es el intervalo de valores que utilizaríamos en la distribución de frecuencias. Entonces repetimos el del concepto. Es el número de intervalos de clase que utilizaremos en nuestra distribución de frecuencias. ¿Cómo se obtiene el número de clases? Bueno, hay una fórmula matemática para obtenerla y dice que es la raíz de n minúscula. Coma
donde n es el total de datos. Entonces, para nosotros, no es el total de datos. No, sí. Sí, n es el número de datos sistema. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Son 40, entonces nosotros vamos a sacarle la raíz de 40. Es la raíz de 40. Y esto nos da como resultado. Gracias. 6.32. Ahora, si se dan cuenta, no es un número exacto, entonces lo que yo tengo que hacer es igualarlo o acercarlo al inmediato. En este caso va a ser un redondeo inferior, que va a ser 6 el número de clases que yo voy a estar obteniendo, ¿no? Si fuera 6 punto arriba de 5, yo me subiría al siguiente, que sería 7, ¿no? Nuevamente, lo ideal es que nunca sea más de 10, a no ser que pues nuestros datos, por ejemplo, si tuviéramos nosotros la raíz cuadrada de un número más grande que 100, pues obtendríamos un dato, más de 10 intervalos, ¿no? Pero cuando tenemos menos de 100 datos, pues vamos a tener pues 6, 7, 8, 10, ¿no? Dependiendo. Entonces ya con esto yo ya puedo ir viendo cómo voy a ir construyendo mi tabla, ¿no? El siguiente concepto que voy a abordar es el ancho de clase. Colocamos el Word. Ancho de clase. Y dice nuestra definición, que dice que todos los intervalos de clase deben de tener el mismo ancho y no deben de superponerse, de manera que cada dato caiga dentro de solamente una clase. Entonces, para obtenerlo se divide el rango entre el número de clases. Ese sí es importante. Para obtenerlo, dividimos el total de datos entre el número de clases. Colocamos nuestra fórmula y dice que es total de datos, recordemos que son 40 entre 6, y eso nos va a dar como resultado, perdón, es el rango, vemos el rango entre el número de clases. Entonces el rango quedamos que era de 0.48 entre 6 y nos da como resultado 0.08. Ese va a ser el ancho de clase, o lo que es lo mismo traducido a 8 centímetros. Ahora bien, el problema de esto es que podríamos tener un dato que caiga entre estos dos, ¿no? Entre la división del 8 y el siguiente, ¿no? Ahorita con el ejemplo va a quedar más claro. Entonces, con esto tenemos que ingresar el siguiente dato, que es el límite de clases. Dice, una vez que hemos definido el número de clases y su ancho, podemos empezar a construir la tabla con la distribución de frecuencias. Tendremos tantos renglones como clases y una que indique los valores que componen cada intervalo. Podemos también colocar columnas adicionales, una que indique especialmente cuál es el límite inferior y otra para el límite superior. Entonces el siguiente es el límite de clases. Y esto nos va a ayudar a nosotros a no perdernos, ¿no? Entonces colocamos esta nota. Indican el límite inferior, el límite superior del rango. Ahí está. Entonces ya con esto yo ya puedo empezar a construir mi tabla. Ahí está mi tabla. Entonces
La primera columna va a llevar un número de clase. Y ahí quedamos que iban a ser en total 6, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí por cuestiones de practicidad yo lo estoy haciendo aquí en PowerPoint para no tener que cambiar de pantalla, pero lo ideal es que esto ustedes lo realicen en Excel, porque Excel pues es una herramienta dedicada para poder generar, pues más bien para poder trabajar con datos estadísticos. Entonces pues en su actividad de tarea sí les voy a solicitar que por favor trabajen en Excel el ejercicio que vamos a realizar, ¿no? Después del número de clase tenemos el intervalo de valores. Así. Me voy a ir a Excel mejor para que sea más fácil porque aquí estoy batallando bastante. Entonces vamos a compartir Excel. Dice Miguel que si la clase se está grabando. Sí, Miguel, sí se está grabando. Tenemos. Vamos a presentar una ventana. Ahí no está Excel. A ver si ya la encuentran. Ahí está Excel. Sale. Ya estamos en Excel. Entonces, ¿sí pueden ver todos Excel? Ok. Entonces quedamos que la primera columna era el número de clase y son 6 clases las que tenemos. Ahí está. Después tenemos la siguiente columna que vamos a colocar, es el intervalo de valores. Vamos a agrupar estas dos. Y tenemos el inferior y tenemos el superior. Y entonces, de acuerdo a nuestro ejercicio, voy a traerme la tabla para acá, para verla. Ahí está, ¿no? Recordemos que el dato inferior es el 1.51 y el rango superior es el 1.99. La teoría sugiere que vayamos de 5 en 5 o de 10 en 10, y como nosotros vamos de 8 en 8, pues tenemos que encontrar un número inferior al 1.51 que al sumarle 8 no quede por debajo del 1.51, ¿no? Entonces yo voy a empezar un intervalo inferior de 1.45 y el superior lo único que tengo que hacer pues es a este dato sumarle 0.08 y obtengo el siguiente superior. El siguiente dato en Excel sería 1.54 y lo mismo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es a este dato sumarle 0.01 para que siga el siguiente rango, ¿no? Y ya lo que puedo hacer yo es pegar mi fórmula y ver, ¿no? Entonces 54 más 8 me da 62. Y ya estas dos que son fórmulas las copio y las pego en el restante. Y ya tengo yo. Entonces, vamos a ver. Mi dato superior era 1.99. No llegó. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de sumarle 0.8, le voy a sumar 0.9 para que el último rango quede dentro del 6, del sexto de intervalo de clase, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que yo había hecho de estar estimando el ancho de la clase, pues yo aquí porque decidí irme a un límite inferior de 1.45, pero por ejemplo si me hubiera ido al 1.5, sigo respetando yo mis 6 intervalos, mis 6 números de clase, y mis intervalos siguen teniendo el mismo ancho, ¿no? Entonces, pues siempre y cuando tanto el rango, el dato inferior como el dato superior queden, no hay ningún problema con cuál es el rango inferior, ¿no? Recomendación pues que sea de 5 en 5 para poder tener datos pues bien agrupados, ¿no? La siguiente columna pues es marcar tal cual el intervalo para poder generar nosotros nuestro levantamiento.
Entonces nuestro intervalo lo que voy a hacer es aquí anotar que vamos de 1.45 a 1.54. El siguiente que va de 1.55 a 1.63. El siguiente que va de 1.64 a 1.72. ¿Sí? Ajá. Ah, sí, lo puedes cambiar. Yo aquí lo cambié porque si lo sumaba en 0.8 no llegaba aquí. Mira, voy a regresarlo. .8. No llego, si te das cuenta aquí en el último dato superior me queda en 1.98 y el dato superior que yo tengo es 1.99. Quedaré yo fuera, ¿no? No entraría dentro de una clase. Podría yo aquí subirlo, sí. 1.46 dices, ¿no? Sí, también podría haber hecho esto. Si cualquiera de las dos, ya sea aumentar el rango o disminuir o cambiar el límite inferior, es correcto, no pasa nada. Yo aquí lo que hice fue cambiar el rango, ¿no? Para poder llegar. Entonces, yo aquí ya tengo mi tabla construida, ya tengo mis 6 clases, tengo mis intervalos, mi límite inferior, mi superior, mi intervalo de cual a cual, y ya lo que seguiría ahora pues es contabilizar mis datos para poder obtenerlo, ¿no? Que se le conoce como marcas de clase. No, bueno, vamos a otra definición que es marca de clase. Y que es el valor central del intervalo. Entonces vamos a colocarlo aquí. Marca de clase. ¿Qué es lo que pasa? Que entre el 1.54 y el 1.55 yo tengo muchos datos que podrían caber. Imagínense que tenemos un alumno que mide 1.543, 1.548, ¿no? Esos quedarían fuera de nuestro rango, puesto que no pertenecen ni a uno u otro. Entonces, para eso existe lo que es la marca de clase. ¿Cómo la vamos a obtener? Pues tenemos que encontrar el dato que se encuentra exactamente entre los dos límites, el superior siguiente, entre el 1.54 por decir y el 1.55. ¿Cuál sería la mitad exacta de este valor? Pues sería, déjenme ver el apunte de comisión. Sumar límite superior e inferior del intervalo y dividir entre 2. Entonces es 1.4 entre 2. Ok, aquí para poder generar la marca de clase tengo que agregar un tercer dígito que sea exactamente la mitad de estos. Entonces ahí está. ¿Se dan cuenta yo con agregar el 5 milésimo, las 5 milésimas se cambiaron todos? Y ahora sí, la marca de clase lo que voy a hacer es paréntesis más y lo divido entre 2 y aumento los decimales. Oye, no salió. A ver, déjenme ver. 4, 4, 5, 54. A ver, va para atrás. No, los que estoy viendo son mis límites, que son los que estoy generando mal.
Déjame ver. Aquí es 1. Así. Ay, no quiere. 1.45, 1.54. A ver si hago la marca de clase así. Este más este entre 2. Ahí está ya. Sí, así nada más es. Lo copio y lo pego. Y ahí tengo yo todos mis datos de marca de clase. Ahorita vamos a ver para qué siguen todos estos. Ahí está. ¿Cuántos dígitos? Hasta que dejen de cambiar, ¿no? Entonces ya tengo mi cuarta columna, bueno, que es la marca de clase. Y después, pues es obtener de las frecuencias absolutas, que es la cantidad de veces que se van repitiendo. Entonces la siguiente es la de frecuencias absolutas. Ahí está. No se preocupen, cuando les comparta el material ahí va a venir cómo se obtiene la marca de clase y por qué hice eso. Ahorita ya estoy sobre tiempo, ya acabé. Y bueno, dado que este es un ejercicio que yo ya había revisado, voy a poner aquí yo ya cuántos datos se están repitiendo. Ya lo tengo yo resuelto, no se preocupen. Entonces es 3, 11, 9, 7. 3, 11, 9, 7, 9 y 1. Si yo sumo todos estos datos, obtengo los 40 datos iniciales, ¿no? Mi siguiente columna que tendría que generar es la frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues el nombre lo dice, ¿no? La frecuencia acumulada va sumando el inmediato siguiente, entonces este se repite. Y aquí lo que voy a hacer es sumar este más el anterior. Y ya lo que sigue pues solamente es copiar esta fórmula y pegarla. Y pueden ver que la frecuencia acumulada me da los 40 datos reales. Luego viene la frecuencia relativa, que se obtiene al dividir la frecuencia... Ay, tan equivocada. Espérenme tantito, déjenme lo apunté. La frecuencia relativa, si se divide, es la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces esta entre 40, la copio y la pego y ahí tengo, ¿no? Y esta se debe de expresar en porcentaje. Entonces aquí ventajas que Excel ya me la da en por ciento. Ahí está con decimales. Y por último tenemos la frecuencia relativa acumulada, que nuevamente va a ser la suma de las frecuencias, ¿no? Pero aquí no me lo respeto porque es que quedó mal en fórmula. Este más este. Ahí está. Caray. ¿No me gusta eso? Ya es que no. Está mal. Aquí es la frecuencia absoluta entre el número de datos. ¿Sí? Y ya de este lado tengo la frecuencia relativa acumulada que llega al 100%. Entonces, pues así es como se construye nuestra tabla de frecuencias para poder trabajar. Ya no nos dio tiempo de terminar esto en la clase, ya son 9:30, ya estamos sobre el límite.
Pero bueno, ya les subiré el tercer video, donde se vea cómo se construyen las tablas que son importantes para esta primera actividad y que puedan concluir su tarea, ¿no? Entonces, chicos,